detrás de eso, pues es algo muy distinto y es como lo que queremos aclarar hoy, pues acá en este espacio, para fomentar precisamente eso. O sea, nosotros tenemos que ser conscientes de que si somos garantes del producto que estamos preparando, la información que le demos al cliente la va a aceptar como verdadera. Y hay mucha gente pues que lo acepta así. Y si la información no se da como de manera concreta o clara, eh, pues va a tener el efecto contrario a lo que nosotros buscamos, que es Exactamente. precisamente pues como crear una correcta cultura o un correcto conocimiento pues como de, en este caso pues del café. Entonces, sí, ese es como el objetivo pues principal de hoy. Sí, perfecto. No, y además que este tipo de ideas también pueden ocasionar no solamente la falla en el aprendizaje, sino que también pues tiene una parte positiva, no todo es negativo. Lo positivo es que la persona quedaría inmersa en el mundo del café. Eso es lo positivo que yo veo. De que por más que la información que se haya impartido no sea tan correcta, no quiero decir que sea falsa del todo, no, sino que no es tan correcta, la Ujú. persona ya estaría inmersa en el mundo del café, en el escenario del café, y la tarea ya es entrar a revisar esos conceptos que se aprendieron previamente y a verificarlos, porque si son los correctos, está perfecto. Entonces, vamos a proseguir por acá. Entonces, la pregunta más común que nos hemos encontrado las personas que estamos trabajando a veces detrás de una barra, la pregunta es, ¿ese método qué resalta? Casi siempre le preguntan a uno eso, como, bueno, usted va a preparar un AeroPress, un Chemex, un sifón, no sé, un B60. ¿Y ese método qué resalta? Porque claro, a veces nos han dicho, nosotros mismos, es que Víctor lo dijo muy bien en la introducción, nosotros mismos hemos dicho a veces como, es que voy a utilizar este método porque con este método el café tiende a resaltar, o este método me resalta del café este tipo de notas y puede quedar así. Ujú. O hace que quede de tal manera o de tal otra. Y muchas veces se entiende como que es el método el que agrega el atributo. Y no es Exactamente. tan descabellado porque realmente, pues como experiencia personal, han llegado personas que piensan eso. Entonces, así el café no tenga, digamos, qué sé yo, tengo una acidez muy baja. Hay gente que piensa que porque es hecho en B60, sí o sí va a quedar con una acidez muy presente, muy jugosa. Y eso, si el café no lo tiene, no es posible sacarlo, pues, ¿cierto? Entonces, realmente, pues, es como la situación. Así es. Entonces, sí, es muy común ver que a uno le digan, hey, prepárame un Chemex porque me gusta el café con ese sabor cítrico a limón que da el Chemex. Es que a veces es así tan loco que a veces le dicen a uno como sabores específicos, como, ok, el sifón que resalta más, ¿resalta las moras o el chocolate? Que eso de hecho fue objeto de, de conversaciones con Víctor previamente a la realización de este tema. Y es que sí, es muy normal porque a veces nosotros mismos somos los que abordamos el tema de esa manera. Entonces, vamos a empezar por aclarar que los métodos, independientemente de cuál sea el que estemos tratando, tienen una forma, sí, de variar el perfil del café de acuerdo a su mecánica. Pero todo esto está condicionado a únicamente, o bueno, no únicamente, sino estrechamente entre la construcción del método, su mecánica y la elaboración del café. Y por elaboración quiero decir procesamiento y preservación de todo ese procesamiento que se hizo anteriormente. Entonces, si un café está condicionado desde su producción a ser ácido, o sea, donde tiene de pronto un tueste que ha buscado resaltar más acidez, que eso sí que se puede hacer por medio de modulador de sabor en el tueste, Ujú. aplicando algunos movimientos, algunos cambios, es más fácil poder tener ese tipo de sabores que no codependiente directamente del método. Porque por más que yo tenga un Chemex, que es el más satánico de todos, digamos, el Chemex es el que más
cosas le echan encima porque que el Chemex es muy ácido, que el Chemex es muy lento, que el Chemex sí, es una máquina que ha tenido varias cosas. Por más que pueda, entre comillas, darnos una taza ácida, y si yo tengo un café quemado, muy quemado, con un tueste muy alto, es imposible sacarle ácidos ahí. Entonces, para que veamos que son muchas condiciones las que determinan el perfil. No solamente es el método, no solamente es las condiciones secundarias al café. ¿Listo? Entonces vamos aquí a avanzar un poco. Vamos a ir entendiendo cómo es que se logra el sabor del café. Listo, entonces ya teniendo pues muy claro que no es el método el que agrega sabor, de nuevo, ¿de dónde viene en sí el sabor? Pues ahí hay que tocar un poquito como de la cadena de producción. Entonces primero, bueno, yo no pueden ver mi mouse. Entonces, en la parte donde está el natural, black honey, Aquí. honey washed, ajá, Uh-huh. nos referimos a los procesos conocidos como procesos de beneficio, ¿cierto? A grosso modo, lo que ocurre ahí es que debemos entender que el grano en sí es una semilla, es decir, es una potencial planta. Y para la planta es la manera en la que puede perpetuar la especie. Entonces, al ser un elemento tan importante, la planta se va a concentrar en enviar, perdón, una gran cantidad de nutrientes a ese grano, de forma que el grano en sí le sirva como reserva energética y de otra forma para que cuando el grano se desprenda de la planta, él pueda iniciar el proceso de germinación, ya activando pues otras rutas metabólicas. Entonces, volviendo al tema de los nutrientes, cuando se da el proceso de beneficio, tenemos la transformación de todos esos nutrientes que la planta le envió al grano por acción de microorganismos en otros productos conocidos como precursores, ¿cierto? Por procesos de beneficio, aclaro, me refiero a todo lo que es procesos de fermentación, oxidación, secado, etcétera, todo lo que es post cosecha. Entonces ahí se desarrollan estos precursores que hay una analogía pues que me gusta mucho usar y es que, digamos, imaginen que los precursores son como pequeñas fichas de Lego, ¿cierto? Son pequeñas fichas de Lego, unas pueden formar sabor, otras pueden formar aroma. Ahora, cuando el café sea terminado de procesar en finca y se lleva a tostar, en la tostión es en donde transformamos esas piezas. Entonces las juntamos, las separamos, algunas se destruyen, otras se degradan, se transforman y finalmente terminan por formar los sabores y aromas finales del café, ¿cierto? Entonces, entonces, digamos como recapitulando, en la finca tenemos los nutrientes que se transforman en precursores de sabor y aroma, ¿cierto? Uh-huh. Estos precursores en el tuesting se transforman, se degradan, se combinan en una serie pues, de reacciones activadas por calor y finalmente terminan por constituir los aromas y sabores finales que tendrá ese café o esa taza de café. Ahora, no sirve de nada tenerlos ahí si no se van a preparar. Entonces ya Así es. seguimos ya con la labor del barista y de nuevo aclarando, entonces no es el barista el que añada o quite sabores. Lo que hace un barista es extraer correctamente todos los componentes que hay ahí dentro del grano, Uh-huh. que es sumamente complejo. O sea, un grano se han estudiado cerca de 1000 compuestos aromáticos o más, que son los que reaccionan en el tueste. Entonces, uno cuando está preparando un café realmente está manejando toda esta cantidad de compuestos en la extracción de manera inherente. Entonces, lo que hace el barista es extraerlos en su justa medida, digamos que unos buenos y otros no tan buenos, para lograr que ese café se exprese como de la mejor manera posible, ¿cierto? Y es lo que se Uh-huh. percibe ya, o lo que percibe el consumidor, pues como el sabor y el aroma final del café, las características pues finales. Perfecto. Podríamos decir, Vito, que puede ser
o bueno, una palabra de pronto más puntual para podernos referir a este proceso, la podríamos reducir a preservación, porque tratamos de Exacto. preservar lo que se hizo en la finca durante el almacenamiento, transporte, tueste. Y el tostador trata de preservar todo eso anterior para, obviamente, el resaltar y encontrar sabores de acuerdo Ujú. a los precursores desarrollados. Y ahora el barista otra vez tiene que también preservar lo que el tostador ha hecho y lo que los anteriores han hecho, que el catador, que el caficultor, que el productor, bueno, todos los integrantes de la cadena son tan valiosos y tan importantes. Entonces el barista, Exacto. sí, es verdad, no añade sabores, a no ser que estemos hablando de un cóctel, que ese es otro tipo de Ah, ya, cosa en y que lo extracción pura podemos, no lo hace. correcto, y que lo podemos tener también como una especie de mito y muy rápidamente podemos aclarar que si nos referimos a que un café tiene notas a cacao, a chocolate, a nueces, a limón, limoncillo, no sé, no es que se le añadan estas sustancias, es que el café tiene o tuvo los precursores que dieron origen después en el tueste a esos sabores, a esos químicos que dieron ese sabor. Exacto. No es que no es que uno le meta naranja al café para que sepa naranja. Eso es una contaminación. O a no ser que estemos haciendo un cóctel, que también es muy válido. Para eso hay algo que se llama Coffee and Good Spirits, cuando mezclamos el café, bien sea con espirituosos o bebidas alcohólicas o analcohólicas. Podemos mezclar café con jugo de Ujú. naranja, café con, no sé, y así, y tendría ese sabor. Es para aclarar ese tema. Entonces, vamos a Que, por avanzar aquí un ejemplo, poquito. en algunas partes, en procesos de beneficio, añaden cáscaras de frutas o mezclan también pues con otras cosas para añadir sabor, pero realmente esos sabores añadidos de manera antinatural, o sea, que no sean desarrollados en sí por el grano, se nota Se se tratan castiga. como contaminación, exacto. Sí, Entonces se ese café castigan se mucho en rechaza. cata. Sí, Ujú. sí, sí, hay cafés muy raros. Hay cafés que han llegado a ser espectaculares tan espectaculares que la contaminación es muy alta. Es así, es como, ok, este café puede llegar a saber a cereza, pero es una cereza tan artificial que ya deja Ujú. de saber cómo a café está contaminado. Eso puede suceder. Tenemos esta otra pregunta y es que, ¿qué es lo que sucede durante la extracción? ¿Cuáles son las circunstancias a las que se somete el grano cuando lo estamos preparando en un aparato de esos que estábamos viendo hace un momento? Entonces vemos una cosita. Vemos que siempre que efectuamos extracción, o sea, ponemos en contacto agua con café, ¿sí? De eso es de lo que se trata la extracción, es poner agua en contacto con café. Y tenemos dos vías para hacerlo, bien sea la vía del drip o el cono o la vía de la inmersión. Y sí o sí vamos a tener que estar estrechamente relacionados con esto, con intensidad versus el tiempo, que el tiempo también es un determinante, la extracción no es el más fiable, pero es un determinante, en el que podemos representarlo. Esta ilustración es del señor Michael Wilson, es el autor del libro Coffee for the Mildly Obsessed, y él grafica la extracción de esta manera, o nos la muestra de esta manera, como un fruto que está madurando. Al principio la extracción es toda sharp, como, bueno, cortante, como Astringente, astringente, seca. eso, Ujú. seca, muy ácida, va progresando, se va volviendo un poquito más dulce y así, hasta que alcanza un dulzor adecuado. Lo que vemos son cambios de las notas que componen el café, acidez, amargo, ¿sí? Dulzor y así. Entonces lo que vemos es que hay componentes mucho más volátiles. Aquí podemos ver, por ejemplo, el caso de los ácidos, que son los primeros en perderse dentro de la extracción, según el café también. Ojo, pues, esta gráfica puede ser de un café X que tenga un tueste de Ujú. pronto más desarrolladito, que permita que la acidez se pierda más rápido y que me muestre más dulzor. Eso es lo que estamos viendo en esta gráfica. Pero pueden haber cafés que esta gráfica de la acidez sea más bien abierta, muy abierta, mucho, con una longitud de onda mucho más amplia, con una amplitud de Ujú. onda, perdón, más amplia. Y pueda que hasta el final de la extracción tengamos un café ácido. Esa puede ser. Sí, entonces ahí, pues como decía José, eh,
Lo que ocurre durante la extracción es eso, o sea, es una interacción entre agua y café. Digamos que eh, es una interacción que se da en varios niveles, principalmente en física y en química, ¿cierto? Lo que ocurre ahí son eh, una serie de reacciones o procesos que están condicionados eh, por ejemplo, por la termodinámica, por leyes de la termodinámica. Está, por ejemplo, el principio de la difusión, está el principio de la hidrólisis, que es el rompimiento de partículas por agua, eh, que es lo que genera, por ejemplo, la extracción. Está, como hablábamos hace 8 días, del contenido mineral del agua. Entonces, si bien es un proceso que visualmente eh, es muy sencillo de ejecutar, lo que ocurre ahí son un montón de cosas que finalmente, digamos que se pueden interpretar a grosso modo en una gráfica como esta, que nos muestra pues como el orden de extracción de los sabores. Ahora, ¿por qué se extraen unos sabores antes que otros? Como decía también José ahorita, eso es porque algunos compuestos son más volátiles o entendiéndose más livianos también que otros que presentan mayor densidad, principalmente compuestos más delicados como acideces, algunas notas florales o notas muy especiales a algunas frutas, son compuestos que se pierden muy rápido en la extracción. Y generalmente cuando un café tiene esas notas tan especiales se tiende, entre comillas, a subextraer, porque en realidad para ese café no es una subextracción, es la extracción adecuada. Mientras que las últimas notas que aparecen o que se pierden son ya notas un poco más pesadas, entonces frutas maduras, caramelos, chocolates, vainillas, notas de destilación seca, o sea, lo que son especias, maderas, etcétera. Son notas que sus moléculas o la sustancia química que hace que uno las perciba como el sabor a chocolate, por ejemplo, es más pesada. Entonces, digamos que sale de último, pero también tiene un impacto en el sabor un poco más alto que de pronto los otros sabores en extracciones más prolongadas. Así es. No, y aquí podemos ver también otra cosa y es que de pronto esta gráfica también nos puede confundir un poco, porque también podríamos pensar que el amargo es infinito. Vean lo que va en ascenso y como que no, y pareciera como que no parara. Resulta que hay un punto en el que la extracción deja de suceder. Cuando existe algo que se llama equilibrio osmótico, cuando Mm, el café ha compartido lo suficiente al agua y el agua ha compartido lo suficiente al café, porque esto es un lleva y trae, vamos a tener equilibrio de partículas tanto del café como del agua. Y ahí ya no está saliendo nada del café ni está saliendo nada del agua. Entonces, esta gráfica aquí, yo difiero un poco con la gráfica, es porque nos muestra como si el amargo fuese infinito así para arriba y lo mismo aquí para arriba, y eso no es así. Llega un punto donde ya no sale más, ya no salen más sabores. Que sí se pierde la sí, acidez, exacto. claro que sí. Que se pierde el dulzor porque es muy delicado, son sustancias muy delicadas, claro que sí. Al cabo del tiempo, si vos seguiste agregándole agua al café o estás en un método de inmersión, lo que vas a tener es un sabor más plano hablando de lo que son los drips, o sea, los conos. Si le seguiste metiendo agua a eso, el sabor va a ser plano, pero totalmente plano porque el agua va a Cada vez vencer más al café. aguado. Ujú. Exactamente. Más Y en diluido, los, por decirlo así. sí, correctamente, es más Ujú. diluido. Y en los sistemas de inmersión, por la pérdida de tiempo, lo que vemos es equilibrio osmótico y vamos a notar que el amargo deja de estar. Por eso es que el protocolo de cata se monta en inmersión y dura 20-25 minutos sobre la mesa y el café no se ha puesto amargo. Es justamente por ese equilibrio que suceden estos fenómenos que nos explican mucho mejor la extracción. Entonces, bien, Ujú. más o menos eso es lo que sucede durante la extracción. Eso es algo como muy light. Ahora, de una manera mucho más didáctica, ¿de qué manera es que funciona la extracción o cómo es que vamos a ir entendiendo la mecánica? Entonces aquí tenemos dos sistemas, los drips o los que llevan forma de cono o los sistemas de inmersión que pues los graficamos como un cilindro porque son muy comunes los cilindros, pero de inmersión pueden haber de todo tipo de formas. Entonces, básicamente es eso. Contanos, Víctor, un poquito sobre este par de sistemas.
Bueno, pues ahí en cuanto a estos sistemas de extracción, pues aclarar que es extracción pues como para métodos filtrados o brew. También pues otros métodos como cold brew y espresso, etcétera, pues que se usan en otro ámbito, pero digamos que este es uno de los temas pues como que genera mayor confusión y que a la gente le gusta más, pues que le parece como más curioso cuando pide un café. Entonces, digamos como en diferencias marcadas, pues tenemos el drip, ¿cierto? Los sistemas drip de goteo o percolación también se conocen. Usualmente usan filtro de papel y son sistemas que están diseñados de forma que el contacto del café con el agua tenga presente un flujo del agua a través de esas partículas de café. Ese flujo se da por acción de la gravedad, entonces se podría decir entre comillas que es un flujo natural del agua, ¿cierto? Obviamente pues está condicionado por la fuerza con que hacemos el vertido, entre otros factores, pero digamos que es un flujo mucho más delicado. Entonces, en taza presenta pues unas características muy notables, como son generalmente bajo cuerpo o medio cuerpo, ¿cierto? No mucha presencia de cuerpo, una taza más bien ligera, con buena presencia de notas aromáticas, buena presencia de notas ácidas, frutales, florales, ¿cierto? Y una presencia de moderada a buena de dulzor también, en extracciones pues correctas. Así Eh, es. ya pasando como a sistemas de inmersión, contrario a como ocurre con los sistemas de goteo, es que el agua y el café están estáticos. Entonces, en ambos, tanto en el sistema de goteo como en el sistema de inmersión, ocurren los mismos procesos físico-químicos que les mencionaba antes. O sea, ocurre difusión, ocurre hidrólisis, ocurre ese intercambio entre iones, ocurre la dilución de los compuestos, etc. Pero eso ocurre a tasas diferentes, ¿cierto? Asimismo, el agua, noten que, por ejemplo, el agua en los métodos de goteo, el contacto de café de una sola gota de agua es menor que el contacto de esa misma gota en un método de inmersión. Entonces eso significa que esa agua puede llegar a extraer menos de ese café. Ahora, volviendo a sistemas de inmersión, como el agua y el café están en contacto, pero están quietos, digamos entre comillas, eh, la extracción se da a una rata mucho más lenta. Y si bien puede dejarse o no el mismo tiempo que un método de goteo, la forma en cómo se extraen los sabores a esa rata tan lenta o a esa tasa de extracción tan lenta, también permite que otros componentes no solubles del grano o del café, pues ya molido, componentes como la celulosa, que son como la estructura en sí que contiene, pues, que forma el café, componentes como cenizas, que es muy normal, pues, encontrarlos en las plantas, es un compuesto normal, entre otros sedimentos no solubles, sean extraídos hacia el café, hacia la taza. Entonces, por eso en métodos de inmersión vemos, vemos tazas más cremosas, con más cuerpo, o por el contrario, si están mal extraídas, muy arenosas, muy sedimentosas, como pantanosas. Y asimismo en sabores, entonces como mencionábamos ahorita, si bien en los métodos de goteo podemos tener esta presencia de notas delicadas, o sea, acidez, frutas, flores, buen dulzor, aquí por toda esa carga no soluble que se extrajo del café, aparte de que no tenemos el mismo flujo de agua que en el cono o en los conos, tenemos presencia de componentes de sabor más pesados. O sea, lo que les mencionaba ahorita, podemos encontrar más fácilmente chocolates, caramelos, de destilación seca, algunas notas como a nueces también pueden ser muy comunes, precisamente por ese tipo de extracción. Ahora, cabe aclarar, y es importante hacerlo, que en métodos drip y en métodos de inmersión,
puede haber el mismo tipo de compuestos, ¿cierto? O sea, pueden haber dulzores, flores, frutas, chocolates, etc. Lo que cambia realmente es la cantidad de cada uno. Y es de ahí de donde nosotros decimos que es que este método resalta tal cosa o este método resalta tal otra. Lo que en realidad sucede es que gracias a la mecánica de extracción eh, imperan unos métodos, unos precursores, unos Sabores. sabores, exacto, sobre otros. Pero no Ujú. significa que los sabores que no estés sintiendo en ese momento no estén en la taza. Lo que Ujú. pasa es que están debajo del umbral de percepción, pero ahí están, ¿cierto? O sea, todos los componentes se disuelven, alcanzan a disolverse en algún grado. Ya lo que cambia es la cantidad que se disuelve en función pues, del principio de extracción. Así es. Sí, bueno, y añadiendo un poquito ahí al tema mecánico de cada uno de los aparatos, vemos que, por ejemplo, los sistemas drip, ya hablando un poco en términos de eficiencia, son mucho más eficientes que los sistemas de inmersión porque lograr una taza de la misma calidad que se logra, por ejemplo, en un B60 con una prensa francesa es algo realmente muy tonto, porque los perfiles son tan distintos que buscar que una prensa francesa sepa como a un B60 se podría lograr moviendo algunas variables. De hecho, hay que subir la cantidad de café, es lo primero que hay que hacer. Hay que desbalancear el ratio y eso incurre en eficiencia, en que vamos a tener que botar más café para lograr un mismo sabor. Entonces ahí es donde vemos que hay máquinas de, de mecánica drip, digámoslo así, triangulares o que funcionan por ese tipo de principio, que son mucho más eficientes y que nos muestran un mejor sabor a veces y para algunos, ¿no? Porque pues habrá mucha gente que le fascine también el sabor de una buena prensa francesa, de un buen AeroPress, de, no sé, un buen Clever, no sé, máquinas que son completamente de inmersión o a veces híbridas, como pasa con el Gina, que el Gina, por ejemplo, es híbrido entre inmersión y drip. Uno puede elegir por dónde empezar. Si uno quiere gotear la preinfusión y luego cerrar el paso, o quiere dejar el paso totalmente cerrado y hacer Y dejarlo una en inmersión. inmersión y después un drip. Ese es un método muy interesante por eso. Por ejemplo, es decisión del barista también. Y según lo que tenga el café, ¿no? Porque es que también yo puedo estar buscándole ácidos a un café que no los tenga o que de pronto tenga una mayor cantidad de ácidos y entonces va a quedar peor aún porque estoy condicionado a que debo extraer así. Y por ejemplo, esos mitos también que tiene el Chemex, que es el aparato más mitificado en el gremio del café, y los que están dentro sabrán a qué me refiero. Este aparato es muy odiado por mucha gente, es porque a veces dicen que no es sino solamente lindo, es porque el filtro es demasiado grueso. La máquina no permite una correcta oxigenación. O sea, el filtro tiene total adhesión, o bueno, una gran adhesión, no total, pero sí una gran adhesión al método, no permite que respire con facilidad y eso hace que las extracciones se estanquen durante más tiempo, ¿sí? En algunos casos, pero uno puede lidiar con eso. Uno puede cambiar y ajustar algunas variables para preparar un buen Chemex, ¿sí? Tal vez de pronto no con la calidad de otro componente cónico, pero sí podemos lograr una tasa decente, se puede lograr. De hecho, se puede con otros aparatos muy mitificados como la moca o la cafetera napolitana o con el sifón o bueno, ese tipo de cafeteras que no son como tan comunes en las tiendas y que también preparan un buen café, que si bien no es el café más equilibrado a veces o balanceado del mundo, porque ahí es difícil controlar, no tanto como en un B60, que es un poco más sencillo entregar un café balanceado, también entregan un buen café. Entonces, esa es la parte que queríamos como exponer hoy entre Víctor y yo, para aclarar un poco sobre cuáles son esos componentes clave y de qué se trata, pues, esto de los perfiles y realmente un perfil del café se ve afectado por el aparato que estamos utilizando. Veamos que la respuesta es mucho más amplia, ¿sí? No es solamente la condición de que, bueno, me lo voy a preparar en Chemex porque es que ahí me queda más ácido. Tú puedes hacer que no, también. Puedes hacer
que la disminución del ácido te logre una tasa un poco más balanceada en el Chemex. Ujú. Y así, eso depende mucho de varias condiciones y de varios ajustes que hay que hacerle tanto al café como a Exacto. los métodos. Porque otra cosa también, de hecho que no la citamos, pero que la puedo traer a colación un momentico también, son los filtros, el tipo de filtro que usamos. Es una locura, porque es que Correcto. nomás si cambiamos la calidad del filtro, ya cambió el perfil. No sé si ustedes están enterados que para cada filtro original de cada método, ya sea B60, Calita, Melita, Chemex, cualquiera, existe su versión pirata, existe su versión no original. Y por ejemplo, en el caso del B60 se nota muchísimo el cambio del Se perfil con nota. un filtro mucho más delgado. Y No, en así, B60 y Chemex se nota mucho. muchísimo, Por sí. ejemplo, un filtro no original, pues de un Chemex, si el filtro original se adhiere a las paredes, este mucho más. Y ahí sí Ujú. que pues, yo los he usado y no lo volvería a hacer porque es que realmente no permite prácticamente nada de flujo. Entonces, después de 5 o 6 minutos, eso no va ni a la mitad del agua que uno le echó, ¿cierto? Que uno le Ujú. agregó. Y las diferencias también se notan, por ejemplo, el B60 que tiene tantos tipos de filtros, que blanqueados, que no blanqueados, que no sé qué, Sí, tiene como 4 o 5 filtros. Eh, Cada uno aporta un sabor distinto y es un ejercicio también interesante, pues como hacer, digamos, esa cata de filtros. O sea, lo que es simplemente tener un filtro, pasar agua por él, como cuando uno está purgando o limpiándolo, y probar el agua. Y ahí realmente uno se da cuenta qué sabor puede aportarle el filtro a la taza, porque muchas veces es así. Por ejemplo, yo uso de estos filtros, se los voy a mostrar. Estos filtros para B60 que no son blanqueados, sino que son, no sé qué más, cuál será la diferencia, pues si serán reciclados o qué. Y eso es lo que hacen es, solamente no lo someten a la última parte del proceso, que es ya, oxidación. Les meten oxígeno para retirarles los últimos rastros de celulosa que queden, porque todos estos filtros son hechos con fibra vegetal. entonces ahí viene lo que el comentario que iba a hacer y es que, por ejemplo, este filtro, cuando uno lo está purgando, huele mucho a madera, pero mucho, o sea, huele como cuando uno está, no sé, serruchando, cortando madera, se siente ese olor así como a serrín. Entonces, es importante pues uno como conocer el filtro. Este filtro pues yo lo tengo que purgar mucho, con casi que 250 o 300 ml de agua, lo que me parece mucho pues para purgar. Pero sí, es como esas particularidades pues que hay en cuanto a ese tema. Claro está también que puede haber gente que le guste ese perfil. Eso también es Sí, otra claro, cosa que eso es cuestión de, a la hora de es la muy verdad, buena eso es lo tenerla que ahí. es la parada. Así es. Sí, porque si la sensación, por ejemplo, varía en el sentido de que, bueno, vamos a tener sabor a madera, claro, puede ser de pronto complementario para algún tipo de café y puede ser un sabor hasta agradable para algunas personas. Ahí es donde radica como ese tipo de diferencias. Y calidades de filtros van a ustedes a encontrar un montón. Eso es para uno volverse loco. Eso es un curso entero, mejor dicho. Es una locura. Aquí podemos hacer una cuñita pequeñita al señor Jonathan Gané, la persona que Coffee Astra. maneja Coffee Ad Astra, exactamente. Ujú. Él tiene un blog muy interesante en el que ustedes pueden comentar, no comentar, perdón, sino consultar, esa era la palabra, consultar todo este tema. Él tiene varias citas hechas a los filtros más que todo de B60, que es en el que más variaciones hay, porque también tiene unos de Aeropress, que hay un par de calidades, son un poco más difíciles de encontrar, de Chemex también, que hay un par de calidades que son originales de Chemex, pero B60 es que hay muchos, es que hay como 6 o 7 tipos distintos y todos son Ajá. originales. Eso es muy, muy teso, entonces lo podemos consultar a él ahí también. Bueno, creo Listo. que eso Ujú. sería todo el tema. Oh, perdón, ya. Ese sería todo el tema hasta el momento. Pues no sé si Vito tienes algo más para agregar ahí.
No, pues no, realmente ya es como las preguntas que las personas tengan o alguna duda, si de pronto quieren que expliquemos algo de nuevo. Creo que aquí en el chat hay algo. Perfecto, podemos entonces, si quieren, pueden abrir los micrófonos, van levantando la manito, pueden Exacto. hacer las preguntas que quieran. Si algo no quedó claro, para eso es este espacio y de hecho es justamente para fomentar este tipo de aprendizajes. Entonces, vamos pues. Listo. Bueno, aquí Omar, en el chat hay dos. listo. Ok. Voy a darle la Bueno, palabra aquí a Omar. Primero, hágale. Omar, ya tienes el micrófono. Sí, hola, gracias. Primero, gracias que nada por considerar mi pregunta como parte del salón. Y nada más para que me quede entonces súper claro, ya entendí la parte de que los sabores vienen desde la finca, el perfil del café con sus sabores viene desde la finca y también con los que adquirieron durante el tostado del café. Ujú, Pero entonces a lo mejor si yo quisiera tener una taza con más cuerpo o incluso aterciopelar el cuerpo del café, tal vez sí ujú. pudiera elegir el método de entre un método drip y un método de inmersión. A lo mejor las notas van a seguir apareciendo porque eso ya viene como parte del perfil del café, pero sí lo puedo, el cuerpo sí lo pudiera manipular un poco con el tipo de método. Víctor, ¿quieres responder o respondo yo? Bueno, ahí, primero, si el café no tiene esa característica del cuerpo, o sea, si no tiene un cuerpo aterciopelado o que sus características pues, de degradación en tostión le permitan esa sensación, pues es muy difícil. Ahora, como decíamos ahorita, y como también acabamos como de explicar con esto de los filtros, dependiendo del tipo de filtro y de método, se pueden solubilizar algunos componentes en mayor cantidad que contribuyan pues como a esa sensación de mayor cuerpo, ¿cierto? Ya habrán otros métodos o otras maneras también, digamos, aparte de modificar el método de preparación, como son modificar molienda, modificar tiempo, modificar el ratio agua-café, ¿cierto? Puede ser pues como una manera también como de modificar esos cafés con cuerpo. Sin embargo, lo importante, lo primordial es que el café que tú tengas a disposición tenga esa característica y ya ahí es más fácil jugar con ello. Ya, ok, de acuerdo. Muy bien, Así gracias. es. Y una última pregunta. En la gráfica que mostraron, creo que fue la segunda imagen, en la parte de abajo tenía como la madurez, entendí yo, del grano. Entonces, ¿el tiempo al que se refería la gráfica es el tiempo de extracción o también tiene que ver el tiempo de madurez del grano? Ok, sí, donde salían como las fruticas, como si estuvieran Sí, madurando. Sí, Esa es una analogía para poder explicar la extracción. O sea, ¿qué es lo que sucede con la extracción? Que al principio los sabores son un poco más astringentes, pesados, secos, duros, y se van ablandando conforme pasa el tiempo y conforme avanza la extracción. Eso es como una analogía para poder entender esos sucesos que están pasando al momento que uno somete agua al contacto con café y viceversa. Es sí. básicamente eso. No ujú, se refiere a la madurez del grano porque debemos inferir que un correcto procesamiento en finca incluye granos plenamente maduros. Eso es algo indiscutible. exacto, en el punto óptimo. Exactamente. Del punto óptimo hacia arriba, porque podemos jugar con la sobremadurez hasta un punto Ujú. donde sea agradable, pero hacia abajo jamás, porque hacia abajo tenemos daños en los componentes mecánicos, tenemos daños en sabor, tenemos mancha en taza, que se nos puede notar demasiado y eso castiga. Y pues bueno, debemos siempre manejar frutos maduros. Ese dibujito era simplemente como para mostrar qué pasaba durante la extracción. Ya. Joana, ya te voy a dar la palabra, listo, que te vi ahí la Muchísimas manito alzada. gracias. Espérame un segundito, José, yo respondo acá a Willy, Listo, que me dice que listo, pues que está en una tostadora y no puede escuchar. dale, Dice,
No puede hablar, perdón. Dice, vale la pena acostumbrarse a usar filtros de varios usos como de tela, calidad de la bebida versus impacto ambiental. Bueno, eh, el uso del filtro de tela no hay que, digamos, descartarlo, pues, o satanizarlo, ¿cierto? He probado muy buenos cafés hechos en filtro de tela, pero lo que ocurre con la tela es que, aparte de que absorbe bastante y hay que limpiarla muy bien entre uso y uso, ella siempre va a liberar como pequeñas fibras, pequeñas partículas, ¿cierto? Que se pueden notar en la taza. Entonces, digamos que eso ya en términos, por ejemplo, de una tienda o de, no sé, un concurso, un campeonato, puede no ser tan agradable eh, para quien esté juzgando, pues, o para quien esté tomándose esa bebida, ¿cierto? Ya ahí, pues, como lo del tema del impacto ambiental, ya supondría uno, pues, que el fabricante del filtro de los equipos, pues, ha pensado en eso durante sus procesos, que realmente, pues, eh, tengo entendido que, por ejemplo, los filtros de papel se hacen de una fibra biodegradable para que se degraden rápido y no contaminen, pues, ¿cierto? Digamos, como por el lado de la postproducción de ese filtro. Sí. Entonces, sí, o sea, es como una respuesta, digamos, como en gris. O sea, vale la pena, digamos, como para consumo en casa o para un consumo, pues, como digamos, entre comillas, más informal. Pero ya en términos comerciales, yo diría que la limpieza que da un filtro de papel por sobre el filtro de tela es mucho mayor, pues, y valdría la pena como optar por ese filtro. Listo, perfecto. No, y Bueno. es real. No hay, no hay mejor respuesta que esa. Si realmente el filtro de papel siempre va a estar muy por encima y es muy por encima del filtro de tela. No es malo, el filtro de tela no es malo, pero ya sabemos que es mucho mejor el de papel. Bueno, ¿tenemos alguna otra pregunta por ahí antes de darle la palabra a Joana? Bueno, aquí Cafetear pregunta cómo se llama el señor de los filtros. Bueno, el señor de los filtros se llama Jonathan Gané. Lo pueden encontrar en internet como Coffee, Ad o les voy a Astra. escribir en el chat como Coffee Ad Astra. Y él tiene pues varios estudios gratuitos y también tiene un Patreon en donde él publica investigaciones ya a un nivel muy científico acerca pues como de varios temas. Y en cuanto a filtros, tiene un paper supremamente largo con fotografías y mediciones y todo, en donde explica muy bien el impacto que pueden tener los filtros. Entonces, si quieren, lo pueden buscar ahí en internet, o creo que en Instagram también aparece igual, y leer pues como cosas interesantes ahí. Así es. Listo. Listo. Listo, ahora sí le voy a dar entonces la palabra a Joana. Listo, Joana. Hola, buenas noches. ¿Cómo Hola. estás? Yo quiero, hola, yo quiero hacer una pregunta y es, bueno, he tenido un poco mal la conexión, entonces igual no sé si ya lo he mencionado o no, entonces, pero lo quiero preguntar. Em, ¿qué impacto? Bueno, sé que la molienda tiene mucho impacto en la extracción de los cafés, pero ¿cómo podría uno tratar de medir o si ya hay como unos estándares de moliendas para ciertos filtros, para cada método, o cómo puede uno jugar con esa variable de la molienda con los filtros? Digo, con estos métodos de extracción tanto de drip como de inmersión. Bueno, Listo. ¿Vas o voy? como quiera, papá. Bueno, entonces, es Joana, ¿cierto? Sí. Listo, entonces mira, entendiendo un poco como el principio físico que ocurre pues con los sistemas drip, que recordemos que en el sistema drip el agua tiene siempre un flujo gracias a la acción de la gravedad, y en los sistemas de inmersión el agua y el café están en un contacto, digamos, entre comillas, estático. La consideración de la molienda va de la siguiente manera: si en un sistema drip, en un cono, tenés
una molienda demasiado fina o por el contrario demasiado gruesa, ¿qué va a pasar en esos dos escenarios? Entonces, en un escenario de molienda muy fina, por ejemplo, digamos que, voy a exagerar, vamos a usar una molienda de espresso para hacer un B60. Esa molienda tan fina no le va a permitir al agua fluir lo suficientemente rápido para hacer una extracción correcta, una extracción que consideremos placentera, pues como para ese café. Que eventualmente puede filtrar, sí, pero ¿en cuánto tiempo? No sé. En todo caso, pues estoy seguro que no va a ser en 3,5, 4 minutos, que es más o menos lo que tardaría un proceso. Asimismo, en el otro escenario, por ejemplo, con una molienda muy gruesa, ¿qué va a pasar? Pues que el agua va a tener demasiado espacio libre y va a poder atravesar, entonces puede seguir derecho. Entonces, si sigue derecho, no va a extraer el café de manera correcta. Entonces, va a quedar una taza muy subextraída. Entonces, por eso se dice que para métodos de goteo o conos de goteo, la consideración de la molienda debe ser media, media fina. O sea, es jugar como en esa familia de las moliendas medias, porque igual no hay una molienda específica, pues que uno diga que tienen que ser tantos micrones. No, o sea, eso ya se da por la característica del café, pues que habría como que experimentar ahí. Y en métodos de inmersión ocurre lo mismo. Los filtros, generalmente los métodos de inmersión son metálicos. La mayoría pues, de filtros, algunos tienen filtro de papel también. Entonces ese filtro, que es una malla metálica, si usamos una molienda muy fina, pues las partículas de café pasarán a través del filtro y nos va a dar una taza supremamente sucia, ¿cierto? E incluso pueden llegar a taquear el filtro. Por ejemplo, en prensa francesa hacer eso puede ser un poco perjudicial, un poco peligroso. Y si usamos una molienda también en extremo gruesa, pues se nos va a demorar muchísimo, muchísimo en realizar el proceso. Sin embargo, son extracciones que deben hacerse entonces ya en moliendas, digamos, de medias gruesas a gruesas, ¿cierto? Manteniendo pues obviamente como un parámetro pues como racional en qué tan gruesa se va a usar, ¿cierto? Y de esa manera pues se puede tener, digamos, una extracción más adecuada para ese tipo de método, o para ese tipo pues de extracción. Perfecto. Bueno, aquí tiene la manito alzada Cafetear, pero antes voy a... Muchas gracias. Con todo el gusto. Con todo gusto, Joey. Y quiero complementar una cosita a lo que estaba diciendo Vito hace un momento, y es que puedes utilizar la resistencia que te ofrece la molienda a tu favor. O sea, moler más fino va a ser un efecto de mayor resistencia a pasar el agua. Y moler más grueso es todo lo contrario, es darle mayor libertad al agua. Entonces, utilízalo a tu favor, hasta donde te dé súper bien. Eso es como algo que quería ahí como complementar. Bueno, antes de darle la palabra a Cafetear, que tiene ahí alzando la manito, no se nos va a pasar. Por acá tenemos un invitado muy especial y es mi profesor de mesa y bar de hace muchísimos años, de hace un montón de años, el profesor Medardo Sáenz, y pregunta, buenas noches, ¿qué variables son predominantes en los métodos de inmersión para equilibrar un café demasiado fresco? Entonces, bueno, en este caso sí, quiero empezar yo. Y para equilibrar un café demasiado fresco para un sistema de inmersión, y si lo tenemos que sacar hoy sí o sí, la única es poder extraer, o sea, bueno, sacar la mayor cantidad de volátiles posibles en el menor tiempo posible. Es decir, no es correcto, o perdón, no es correcto, no, sino no es tan útil utilizar una preinfusión en los sistemas de inmersión. Lo que puedes hacer es hacer la misma estrategia que se utiliza para catar café. Es decir, montas el café, montas agua en su totalidad para la prensa francesa según tu ratio, como lo estés preparando, y se te va a encostrar encima. Lo que puedes hacer es a los 3 o 4 minutos, ojalá pues a los 4 y después de ese tiempo, vas a
vas a romper la costra con una cuchara y eso va a hacer que eliminemos volátiles también un poco más rápido. Ya al cabo de ese tiempo, entre los 5 a 6 minutos, podremos tomarnos el café. En un sistema de inmersión es un poco más difícil lidiar con el tema de la frescura con su totalidad. Si de hecho ya es difícil lidiar con la frescura, siempre recomendamos que es mejor tener cafés un poquito más desgasificados, un poquito más listos para la extracción, y más pues en Bogotá, donde se puede preservar más la frescura del café. Claro, mayor altura, menor presión atmosférica, menor incidencia de oxígeno, mayor preservación de gases durante más tiempo. Entonces, por eso, me imagino que será por eso la pregunta también. Ujú. Víctor, ¿quieres complementar ahí un poco? No, no, es como a manera de experiencia personal, pues yo en inmersión nunca he probado cafés pues demasiado frescos. Yo casi siempre opto es por métodos de goteo, especialmente pues como de 60, que es como el de ejecución como más sencilla. Ya de ahí, pues por café demasiado fresco, yo lo he probado casi que recién salido de la tostadora, pues, y lo que yo hago es moler un poquito más grueso de lo que normalmente muelo y usar un flujo o un vertido un poco más suave. Entonces, que el café, ese café tiene un montón de cosas ahí, entre ellas dióxido de carbono, un montón, que sí o sí se va a sentir en la taza, pero también tiene todos los sabores a flor de piel ahí fresquitos. Entonces la idea es no extraer tanto, porque de ese extraer tanto también vamos a sacar CO2 a la taza disuelto y tratar de extender un poco el tiempo, digamos, para que se libere la mayor cantidad de CO2, ¿cierto? En una molienda más gruesa y podamos alcanzar a sentir algo de lo que hay ahí. Obviamente no es lo ideal, ¿no? Pero Sí, pues de pronto son ejercicios que a veces uno tiene o quiere hacer, entonces pues es como una pequeña experiencia ahí por si alguno lo quiere intentar o no sé. claro que sí. Bueno, entonces ahora sí le vamos a dar la palabra a cafetear. Ya estás, ya tienes el micrófono. No, muy buenas noches, ¿cómo están? Muy Eh, bien. ¿Y vos? Muy bien, hermano. excelente, excelente muchachos. Gracias pues, por la invitación, la verdad muy interesante todo. Quería inicialmente hacer un breve aporte y hacer una pregunta también. Con relación al aporte, respecto a la pregunta de Joana, si no estoy mal se llama la chica, menciona que una de las variables también que influyen ahí en el tema de las moliendas es que a molienda más fina hay mayor superficie de contacto, es decir, Exacto. al fracturarse el grano de café van a haber más partículas, por lo que la extracción incluso puede ser mucho más rápida y teniendo en cuenta el método de extracción, eso también puede alterar la taza, que no propiamente es malo, pero también tengamos en cuenta el flujo del agua cuando se trata de métodos de goteo. Entonces, un café con una molienda muy fina en una prensa francesa, pensable, lo hacía en la medida en que nos va a dejar una sensación arenosa en boca, pues eso para muchos es agradable. Y aparte de eso, es posible que si no manejamos bien variables como tiempo y temperatura, probablemente el café nos quede sobreextraído, ¿cierto? Entonces hay que saber jugar muy bien pues como con eso. Y lo segundo era con relación a una pregunta, eh, me cuestionaba mucho en torno a los sistemas de extracción y los beneficios. O sea, ¿existe algún estándar no pueda decir que un café, por ejemplo, natural, que tiene un perfil estandarizado, pues definido, sabemos pues que eso se va a alterar según la variable, según la variedad, según la altura, bueno, en fin. Pero ¿existe algún estándar que nos diga qué variables de extracción se pueden utilizar, por ejemplo, para un natural o para un lavado, para pues cafés con fermentaciones muy prolongadas o para un honey? O no, o eso seguimos con la misma idea pues de que eso va a depender de todas las variables que existen pues en la extracción y por supuesto pues en toda la cadena. Listo. Bueno, Vito, ¿quieres empezar o...?
Como tú quieras, Pau. Bueno, como regla general, no, o sea, no la he visto. No he visto recomendaciones de que porque un café tiene este proceso, entonces no he visto reglas, perdón, que obliguen a que un café que tiene cierto proceso se tenga que preparar en cierto método. Ahora, por ejemplo, digamos ahora con todo esto que se ha venido dando con el estudio de las fermentaciones y el diseño de cafés y todo esto, lo que se busca con eso es obtener notas muy especiales. Y la mayoría de esas notas muy especiales son notas de bajo peso molecular, o son notas volátiles, o notas delicadas, entonces, que sabe a no sé qué fruta, que tiene una nota a no sé qué flor, etcétera, etcétera. Y ahí sí hay algunos métodos que cuidan más esas notas por las mecánicas de extracción que manejan. Esa es la razón por la que, por ejemplo, casi siempre, la mayoría de los casos, en los campeonatos nacionales y mundiales de cafés filtrados, la mayoría usan B60 u otros métodos de goteo, porque, o sea, hay un trabajo tan fuerte detrás de ese café para conseguir esas notas tan delicadas que, que solo se pueden extraer, digamos, de la manera que ellos quieren en ese método, que ya es un caso pues muy excepcional, ¿cierto? Ya lo otro es de gustos. O sea, yo he probado cafés naturales o con fermentaciones extendidas en inmersión y en goteo y pues ambos me gustan, o sea, tomaría cualquiera de los dos a manera personal, ¿cierto? Pero así como que, volviendo pues como a la pregunta inicial, una regla estricta que diga que este café hay que prepararlo de esta manera, no. De pronto en el tueste sí es un poquito más riguroso, pero en preparación no tanto. Qué pena que te interrumpa. Una última preguntita ahí. Tranquilo. Se me acaba de ocurrir. Si bien el proceso con el beneficio podría ser un poquito más complejo, podríamos decir que con la variedad se estrecha un poco más el tema de las múltiples variables que existen o funciona igual. Me llega a la cabeza esta pregunta por un geisha, por ejemplo. Un geisha tiende a ser más floral, ¿cierto? Con notas más a té, bueno, en fin. No sé si de pronto manejar variables como temperatura, eso puede ayudar a que se resalten más esas notas florales o el tema de la molienda o métodos que puedan resaltar mejor pues esas notas de un geisha, trayéndolo pues como aquí en el ejemplo. Sí, claro, pues yo lo que he escuchado sobre eso y digamos he probado también es que a mayor temperatura del agua hay una mayor extracción de acideces complejas, como por ejemplo la del geisha. Ya es una acidez limoncillo muy floral, mandarinas, una taza delicada, ¿cierto? Eso es como lo que he visto en cuanto a ese tema. Mientras que en extracciones a temperaturas ligeramente más bajas, ya estamos hablando de, qué sé yo, 90, 89 en Medellín, eh, podemos tener una extracción, digamos, un poco más completa en cuanto a temas de dulzor, un poco más como de presencia de cuerpo. Esto es un parámetro como que he observado ahí. Entonces, sí, Claro. como más o menos para darle respuesta a esa pregunta. Sí, bueno, yo podría complementar solo un poquitico y es que, bueno, en el café cuando empezamos a aplicar método, ya cuando empezamos realmente a experimentar cómo debe ser, nos damos cuenta que el café no tiene estándares, ni siquiera estrechando los componentes como podrían ser método de beneficio, Ujú. variedad y demás. Creo yo, por algunas experimentaciones que hemos hecho, que al contrario se acompleja más la cosa, se pone más peluda la cosa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando tú hablas de una variedad como el geisha, va a tener un despliegue de otras notas que no habían en otros cafés. Eso quiere decir que vas a tener que desplegar también más variables para
poder buscar dentro de esas notas a ver qué más hay. Solamente en florales pueden haber un montón de sustancias volátiles que seguramente nos estamos perdiendo por pensar que los geishas se comportan de esa misma manera siempre. O sea, pensémoslo de esa manera y podemos realmente encontrar cosas espectaculares en muchos cafés. Como pasó hace algunos años con el castillo. Acuérdense que el castillo hace unos años, digamos 8 o 7 años, estaba muy satanizado de que era muy regular, que la taza mala, que no sé qué. Bueno, hoy por hoy también, pero no tanto. Resulta que en investigaciones que lograron hacer, tanto en Cenicafé como en algunas fincas experimentales, se dieron cuenta que el secreto estaba en la maduración, por ejemplo, que algunas cepas de castillo que ya se habían adaptado en ciertas zonas, no había que recolectarlas en rojo, por ejemplo. Había que esperar a que llegara a color morado, porque ahí era donde estaba dando mayor incidencia de grados Brix. Entonces vean que seguir como la idea tradicional de que, bueno, si el café madura únicamente en rojo, estaba desviando las virtudes de un varietal, como el castillo. Castillo pues podrá hacer lo que sea, pero es trabajable también, ¿sí? Y eso mismo pasa con los más exóticos, como geishas, wush wush, típicas, borbones y sus derivados. Y puede que nos estemos perdiendo dentro del espectro que nos ofrece, que es mucho más complejo, por técnicas, de pronto por no poner los ojos correctamente en la técnica y en eso mismo, en los métodos, podríamos estar de pronto haciendo más estrecho un camino que pueda ser mucho más amplio y pueden ser sabores mucho más grandes. Bueno. De hecho, hay como para una última aporte en cuanto a eso, en un curso pues de beneficio de fermentaciones que estaba haciendo pues estos días, explicaban que el estándar, como dice José, es tan, digamos, mandado a recoger que se han hecho pruebas en donde solo se seleccionan, digamos, cafés pintones, que normalmente en una cosecha se sacan, y de solo cafés pintones sacan un bache, prueban y da un puntaje de taza muy bueno, ¿cierto? Da un puntaje de taza que uno diría que no es de ese café. Entonces, ¿qué pasa ahí? Un café pintón, por ejemplo, cuando se cuela en una selección, digamos, normal de cafés maduros o cerezas maduras, eh, ese café se procesa y su proceso de tueste y fermentación está hecho es para el café maduro. Entonces no va a actuar de manera correcta sobre ese café pintón que no maduró adecuadamente. Si tenemos todos los cafés iguales, cafés pintones, entonces podemos diseñar un proceso de fermentación, un proceso de tueste de pronto más agresivo, de manera que desarrolle mejor esa especie de grano o ese tipo de grano y podamos obtener un mejor café, ¿cierto? Un café pues muy bueno también. Entonces es pues como para añadir un poquito a lo que decía José, que es que en realidad en esto no hay estándares ni reglas escritas que uno tenga que seguir sí o sí. Así hay puntos de partida muy buenos y de pronto algunos límites que respetar, pero realmente el campo de juego es muy amplio. Entonces se pueden hacer Sí, muchas cosas. así es. Yo le recomendaría, por último, qué pena, buscar en Instagram a este señor, se los voy a poner en el chat. Es Rey Murakawa, él es el inventor de un aparatico que se llama Melodrip. Si es el Melodrip, José, sí. Chipi, Así el Melodrip. Melodrip. Uh-huh. Y él, por ejemplo, hace extracciones en métodos de goteo con moliendas muy finas, ratios muy bajitos y dándole un montón de turbulencia. Y según él obtiene notas afrutadas y dulces muy intensas y pues digamos como de una manera entre comillas más eficiente. Yo lo probé y realmente hay algo de cierto. Ya, o sea, ya lo otro es pues como la ejecución y todo esto, pues el tipo es ya un profesional, pero digamos que es eso, o sea, él desarrolló ese método y obtuvo una buena tasa, rompiendo las reglas, usando una molienda muy fina, dándole turbulencia bastante, eh, usando menos agua, por ejemplo. Entonces, esa es como una de las cosas también que se pueden tener en cuenta para que lo miren ahí en Instagram y puedan también leer como cositas chéveres ahí.
Listo, sí, es verdad, el tipo es demasiado loco, logra unos sólidos totales disueltos muy altos. Eso muy es una altos. locura, muy altos. Ujú. Bueno, le voy a dar la palabra a Leonardo. Me estaba escribiendo aquí por el chat, entonces, Leonardo, todo tuyo el micrófono. Muy buenas noches a todos. Buenas Buenas noches, ¿cómo noches. estás? Bien, sí, señor. Ven, dos preguntitas. Uno, por decir algo, si tú sabes que por decir algo, los cafés vienen con su ficha técnica, sus sabores, sus fuertes, como cada uno tiene. Ustedes como barista, ¿cómo, o sea, cómo le dan el gusto al cliente como para resaltar eso que viene fuerte del café, por decir algo? Si en una ficha dice que tiene sus sabores achocolatados, esa cuestión. Entonces, ¿cómo logran? ¿Deciden un método de extracción o cómo recomiendan ahí en esa parte? Bien. ¿Vas o voy? Como quiera, papá. Si quiere, Hágale, empiece, yo le comprometo ahí un hágale, poquito. hágale. Bueno, listo, entonces voy. Bueno, en este caso, ¿qué haría yo de manera personal para responderte? En lo que he podido experimentar con cafés, cuando he estado detrás de una barra y que han sido cafés nuevos o cafés que tienen la famosa leyenda de sus componentes en sabor y en aroma, ¿sí? Lo que puedo tratar de hacer es la mayor cantidad de pruebas que se puede hacer con el café para poderlo entender. A veces hay cafés que son tan marcados que con la primera prueba te dan el perfil, que están muy bien calibrados y te dan el perfil directamente con un sistema que estés utilizando. Que si de pronto tengo algo yo específicamente para sacar ese tipo de cosas de un café, no. La experimentación es lo único. Y puedes tú prepararte una, quizás dos tazas. Creo que con la segunda taza ya empiezas a entender el café. La primera taza bastante de prueba, como cuál es el comportamiento, qué tanto cuerpo tiene, qué tanto dulzor me puede llegar a ofrecer. Yo lo haría lo más estándar posible, o sea, partir de algunos movimientos eh, muy equilibrados, digámoslo así. Ya a partir de esa primera taza puedo llegar a una segunda con una mejor extracción y así seguir mejorándola cada vez. Es toda una experimentación en lo que Ujú. pues yo te podría como recomendar. Gracias. Sí, o sea, ahí es como dice José, o sea, es experimentar, es conocer muy bien el café que tenés en la mesa. Yo una vez conversaba de ese tema con un compañero pues en barra y él me decía que él es coffee hunter, o sea, él va catando cafés y los lleva pues a su empresa para comprarlos. Y él me decía que el primer paso era catarlo, o sea, montar un protocolo de cata muy sencillo, pues Ujú. solo para vos, una o dos tacitas, para ver realmente qué tiene, porque muchas veces la etiqueta dice una cosa y la realidad es otra, ¿cierto? Entonces, primero para tener un panorama como más preciso de qué tiene el café. Y luego, como mencionaba pues José, ya sabiendo qué hay y conociendo, digamos, las mecánicas de extracción, jugar con esas variables para poder extraer lo que quieres extraer, ¿cierto? Entonces es como, sí, o sea, es probar, conocer qué tienes y digamos que aprender a manejarlo. Ya una vez que tú sabes cómo se comporta, digamos, la extracción teóricamente, ya tú puedes manipular casi que el sabor como quieras, pues modificando las variables de manera, eso sí, muy consciente. Así es. Sí, esa estuvo mucho mejor, de hecho, porque montar un protocolo de cata es de hecho más útil, mucho más útil aún para conocer un café que uno nunca ha probado. Y además la verificación, ¿no? Porque pues sí, bolsitas bonitas pueden haber todas las que ustedes quieran, pero el contenido, ¿no? Y ustedes saben que el café realmente, la especialidad del café está estrechamente relacionada al sabor. Entonces creo que es una Es el excelente valor respuesta ahí. agregado. Uh -huh. Hmm.
Ah, bueno, muchas gracias. Y la segunda preguntita es, pues no sé si está Ujú. dentro del tema acá, es, como están hablando de los temas de inmersión y de drip, lo que son con inmersión fría, Cold brew. Ujú. cold Ujú. brew, de lo que tocaron el tema como tal, pues yo sé que la temperatura pues varía y esa cuestión. Esos tiempos y eso afectan muy diferente como tal a lo que se habló, por decir algo, en el día de hoy. O sea, hay una metodología como totalmente diferente. Sí, o Ok. sea, hay en temas de cold brew, digamos, hay que tener una primera consideración y es una consideración energética. O sea, cuando preparamos café caliente, el agua caliente significa que es agua que tiene cierta cantidad de energía que se mide por temperatura. En el cold brew, cuando usamos agua a temperatura ambiente o incluso hay procesos de cold brew que se hacen con aguas casi que llegando a 0 grados, como a 3 o 4 grados, la energía ahí es mucho más baja y por consiguiente la tasa de extracción es más lenta. Entonces, ahí en cuanto a cold brew, por ejemplo, los parámetros que generalmente se usan son ratios un poco más estrechos, o sea, un poco más concentrados, que permitan un sabor intenso, un sabor perceptible, por la misma consideración energética, un tiempo más prolongado. O sea, si el agua no tiene energía, tanta energía, ella igual va a disolver, pero lo hará más lento, ¿cierto? Entonces hay que darle tiempito al agua también. Generalmente cuando es cold brew por métodos de inmersión, se tienden a usar moliendas gruesas, un poquito más gruesas, pues realmente por todo el tiempo que pasa el, el café en contacto con el agua. Esos son como más o menos los parámetros que ocurren ahí en ese entorno, pues donde el cambio de temperatura del agua es tan grande. O sea, estamos pasando de preparar café a 90, 92 grados a temperatura ambiente, que son 25 o 20 grados. Entonces ahí hay que ajustar mucho más las variables para obtener una bebida pues buena. Y realmente el cold brew pues es una bebida muy buena. Hay muchos cold brews de muy alta calidad. La cuestión es como tener eso en cuenta y modificar pues como los parámetros de acuerdo a eso. Así Listo, es. muchas gracias. Mucho Perfecto, gusto. sí. Tal cual. Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta ¿Algún referente al tema aporte? o algún aporte que quieran hacer? O si quieren agarrar el salón de estudio de la siguiente semana, te voy a dar la palabra, Joana. Listo. Es que me quedé pensando en lo que, bueno, en dos cositas que explicaron ahorita. Una es sobre, la frescura del café. Me quedé pensando qué tanto tiempo después del tostado debe pasar o si es algo que se deba considerar de esperar un tiempo determinado para tanto para expresos o filtros o inmersión. O sea, si se debe considerar eso como dentro de la logística de una cafetería, por ejemplo. No sé, si yo compro el café el lunes recién tostado, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para empezarlo a usar? Y cómo afecta esa gasificación del café recién tostado o desgasificación, bueno, eh, en los resultados del café. Y la otra que me quedé pensando también es lo que comentaba José sobre la altura de Bogotá y de que, de hecho anoté a mayor altura, mejor conservación del café, pero también mencionaba algo de la presión y esto. No sé si me pudieran explicar un poquito más sobre esos dos temas. Dale, José, si querés, yo busco una cosita acá para... Perfecto. Ujú. Bueno, Joy, esta cuestión es analizando la sabiduría, digámoslo así, ancestral. Y consiste en lo siguiente, en que nosotros podemos analizar muy bien el lugar donde estamos y ejecutar muy bien los parámetros que tengamos a nuestro favor. Por ejemplo, si tenemos
un lugar mucho más alto, como es el caso de Bogotá, vamos a tener menor presencia de oxígeno. Pues cuando digo menor tampoco es que sea un porcentaje muy alto. Es menor, no es tan alto el porcentaje que disminuye, pero sí es menor. Eso hace que el café se oxide más despacio. Tenemos menor presión atmosférica, por ende tenemos menos desgasificación. Y eso hace que el café se preserve un poco más. Ustedes pueden encontrar cafés, de hecho, con sabor a frescura durante la primera semana. Cosa que, por ejemplo, acá en Medellín se empieza a perder a partir de los primeros, que 3 o 4 días, más o menos, cuando estamos catando cafés, quiero decir. Ya para espresso, eh, un amigo muy cercano y de hecho que es muy, muy teso de aquí del gremio del café, que se llama Jason Galvis, nos explicó una vez que habían cafés que habían desgasificado durante más de 30 días y estaban dando unos expresos espectaculares. Entonces, podemos utilizar ese tipo de variables a nuestro favor. Si sabemos muy bien la zona en la que estamos, qué comportamiento está teniendo nuestro café, podemos definir una dinámica de, de procesamiento en la tienda en donde estemos trabajando para tener un mejor producto cada vez. Lo que llaman la ley del PEPS, ¿no? No sé si están familiarizados con este término, es PEPS. Primero en entrar, primero en salir. En inglés es como FIFO, first in, first out. De esa misma manera sabemos que los productos que almacenamos, porque podemos pedir un bache de, digamos, 5 bolsas de 2.5 con 2 semanas de tueste. Entonces, la última, la quinta bolsa, pueda que la estemos sacando de pronto en una semana más. Y ahí vamos a tener unos sabores interesantes. Y con mejorar nuestra logística de una tienda, podemos también mejorar el sabor directamente de todos los cafés de la tienda, porque son codependientes de eso. Ya, si estamos en un lugar más cercano a la altura del mar, al nivel del mar, ahí vamos a tener una desgasificación mucho más acelerada porque tenemos mayor presión atmosférica y tenemos mayor impacto de oxígeno. Esa es la situación. Entonces, de hecho, el número clave creo que es 23. Creo que es el número clave en cuanto a la cantidad de oxígeno que debe haber en una atmósfera adecuada. Y la cuestión es que si estamos a nivel del mar, es mucho más fácil consumir cafés frescos. Por eso los países que son consumidores, y podemos coger el ejemplo de muchos países europeos que están a nivel del mar, y si no, pues están máximo a 400 o 500 metros sobre el nivel del mar, no más. No a 1500 como está Medellín, no a 2100, 2600, perdón, como está Bogotá, no a 3000 como está La Paz en Bolivia, ¿sí? Esos casos hace que ellos tengan tostadurías mucho más accesibles. O sea, hace que podemos tostar hoy y mañana consumir fácilmente, claro. Entonces, si por ejemplo tú que estás a 200 metros, nos pusiste ahí, puedes intentar tener café recién tostado, prepararlo, entender a qué sabe, guardar un poco, o sea, pues no gastar todo el café tostado, guardar un poco y empezar a probarlo con días después, 3 días después, 7 días después y así. Vas a encontrar el punto en el que es. Yo no te puedo decir con exactitud en qué punto va a estar exacto, eso lo debes definir vos. En eso radica nuestra profesión. A nosotros nos toca sentarnos y realmente empezar a analizar qué es lo que tenemos y llevar una especie de cronograma. Si sé que hoy caté este café, me debo acordar en 3, en 5 o 7 días volver a catarlo, a ver cómo evoluciona, porque pueda que me pase y de pronto diga, uy, en 7 días se me desgasificó totalmente. Puede pasar, dependiendo de la zona. O pueda pasar que 7 días, uy, todavía le falta. Todavía está con esas notas como a popcorn, como un poco, como crudo, como no crudo, perdón, sino notas un poco más agresivas, como de pan tostado, como así, que están presentes por estar fresco. Ya cuando vaya avanzando un poco más, nos mostrará un poco más de frutales, de florales y sabores más compuestos y así. Cuando encuentres el mejor punto, ese será. Exacto. Pues ahí como para complementar un poco lo que decía José,
precisamente está buscando lo que nos había dicho Jason. Él encontró que, por ejemplo, para un café en Armenia, que él tostó para espresso, se expresó mejor del día 15 al día 45 después de tostado, ¿cierto? O sea, eso fue todos los días probar y ver cómo se expresaba mejor. Y, por ejemplo, para filtrados, del día 5 al día 15 fue que el café mostró mejores características. Entonces, ahí lo que ocurre con el proceso de desgasificación es que es un proceso que se debe dejar ocurrir, digamos, naturalmente en el café, y por eso es que las bolsas de café están diseñadas como están diseñadas. O sea, se requiere que el CO2 esté un tiempo en el grano. Eso es una etapa que se conoce como aging. No sé cómo es la traducción en español, pero el aging, Añejamiento, más o menos. añejamiento, sí. Más o Entonces, menos. eso consiste en que cuando el gas está dentro del grano, ayuda a las características organolépticas a expresarse de mejor manera, como decía José. Entonces, por eso hay que empezar a probar, ver cuándo se empieza a expresar mejor. Y el aging llega hasta un punto, o el añejamiento llega hasta cierto punto, y ya de ahí empieza otro proceso, se conoce como stalling, que es ya cuando la mayoría del gas ha abandonado el grano, o si digamos que ha salido del grano, y el grano ya no cuenta como con esa protección del gas, por decirlo así. Entonces ahí ya se empieza el fenómeno de rancidez oxidativa, o cuando uno dice que el café está oxidado, es porque ya la grasa de los aceites del café, que estaban protegidos por ese CO2, empiezan a oxidarse ya pues por el proceso de descomposición natural. Perfecto. Tal cual, y es que es así. Y no, y toca experimentar mucho. Ahí toca experimentar y experimentar hasta que uno encuentre el punto en el que es. Bueno, creo que Horacio estaba alzando la mano por acá. Le voy a dar el micrófono a Horacio. Listo. Ok, sí, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Cómo vas? ¿Bien o estás? qué? Bien, bien. José, Víctor, ¿qué tal? Bien, bien, bien. Este Muy pelado bien, ya, gracias. Ok, ya es firme en los salones. sí, claro. Bueno, respecto a la altura, yo me encuentro acá en Cartagena y la verdad, sí, acá sí que se desgasifica bastante rápido. Hmm. Ya es Ujú. como a las 2 semanas y media, el café comienza a tener ya olores como a tierra, a madera, Uy, que son rancio. bastante desagradables. Y por supuesto Ok. también deben de cómo lo almacenemos, ¿no? Porque de pronto hay gente que almacena el café en la nevera, que es algo que sabemos que no es bastante usable, porque coge todos los olores de alrededor, pero bueno, aún así yo lo almaceno en lugares oscuros y dentro de la misma bolsa, así que bastante complejo eso de la altura. Uy, sí, bárbaro. Muy teso lidiar con esas condiciones, porque casi que son de consumo inmediato. Es complejo, es muy complejo tener que manejarlo de esa manera. Bueno, muchachos, quiero hacer una pausa pequeñita y es que les quiero hacer un regalo a todos, les queremos, perdón, hacer un regalo a todos, y es que les vamos a poner por acá un formato con el que nosotros en clase calibramos bebidas. Este formato contiene em, algunas, algunas variables que ustedes pueden considerar para poder calibrar sus cafés, y con eso les va a ser más fácil, se les va a simplificar un poco más la vida. Entonces aquí vamos. Vamos aquí. Oh, Listo. barismo, acá Bueno, está. mientras José busca el formato, acá hay una pregunta. ¿Qué tipo de análisis microbiológicos se realizan en la finca y dentro de la planta de procesamiento? Bueno, esa es una pregunta de procesos. Eh, Tipo de análisis microbiológico se realiza aquí en Colombia desde hace poco realmente, más poco de lo que uno de pronto pudiera creer. Y realmente lo que se analiza es el tipo de microorganismo que lleva a cabo los procesos, ya sea de oxidación o de fermentación
en las cerezas o en el café que se está procesando, ¿cierto? En sí eso se hace de manera muy empírica, pero hay una empresa en el Cauca, se las voy a anotar aquí de nuevo en el chat para que la busquen, que se llama Cuba Biotech. Ellos van muy tesos, muy avanzados en ese tema de precisamente estudios microbiológicos y ellos lo que han hecho es aislar las cepas o la flora microbiana, bacterias, levaduras, etcétera, que el café tiene en estos procesos y estudiar qué efecto tienen, ¿cierto? Entonces es muy interesante, pues pueden mirar esta página Cuba Biotech y también en el repositorio de CENICAFE hay unos documentos muy interesantes que habla acerca de esos estudios microbiológicos, de qué bacteria, de qué levadura, de qué microorganismo se desarrolla, en qué condiciones, qué produce, etcétera. Entonces ahí también se los puse en el chat, CENICAFE, pueden encontrar pues como información más amplia pues como acerca de esa pregunta. Perfecto. No, sí, ahí pueden investigar un montón. Y esta gente de Cuba Biotech sabe muchas cosas sobre estos reactivos en fermentación y moduladores de sabor. Es muy interesante. Muy interesante. Bueno, chicos, ¿alguno más tiene alguna duda o algún aporte, algo que quiera decir? ¿Alguien que se quiera desahogar? ¿Alguien que, que quiera contar una historia? No mentiras, ya. Creo que sería entonces el... Ah, bueno, sí, el formato. A ver, lo podemos ver por acá. Les voy a compartir, perdón. Voy a compartir la pantalla. Creo que no lo tengo abierto. No lo tengo abierto el formato. Vamos a buscarlo por acá muy rápidamente. Es este. Este es el que normalmente en clase utilizamos para poder calibrar. Entonces, bueno, básicamente está la gráfica. Esta gráfica en pareja o en dos dimensiones lo que tenemos es por un lado fuerza, que es esta columna de aquí, y por este lado tenemos extracción. Ambos en porcentajes. De eso es que se trata. O en sólidos totales disueltos por este lado, que es muy parecido. Cuando hablamos de 1.25, estamos hablando de la cantidad de fuerza que llega a tener ese café, o sea, la cantidad de sólidos disueltos que están en la taza. Y habla del 1.25% de la taza total. Lo mismo aquí, hablamos del 14, 15, 18, 20% de extracción, o sea, qué tanto se aprovechó la masa de café que pusimos en el filtro. Estos de aquí son los ratios que están condicionados a estas líneas porque hemos hecho mediciones, bastantes mediciones con cada uno de estos para poder aparearlos, para saber en dónde da qué valor. Y así fue que lo logramos. Ahora, a este lado tenemos unos espacios para poder consignar origen, el sistema que estamos utilizando, la dosis con el agua me va a dar el ratio, el yield, que es la cantidad de bebida que estoy sacando, la molienda que estoy utilizando. Si estamos trabajando con un molino de precisión como un Malkönig EK40 y tal, podemos poner más fácil ahí el número. Estoy con molienda 7.5, es mucho más fácil entenderlo así. Temperatura del agua, tiempo total de la extracción o tiempos, si quieren manejarlo como una variable abierta, y técnica que estamos utilizando, porque hay técnicas con distintos nombres. Eso es muy difícil como de organizar en una casilla, pero la técnica que estemos utilizando. Y así, entonces, en este formato caben 4 de estos, pero obviamente en cada una de estas partes caben muchas extracciones. Ustedes con un solo café, con llenar un solo café de origen Santa Marta, por ejemplo, la Sierra Nevada de Santa Marta, sistema Bru B60, dosis, lo voy a dejar ahí porque voy a utilizar 3 dosis, entonces puedo poner la primera, la segunda, la tercera, la misma cantidad de agua, obviamente los 3 ratios y empiezo a graficar los 3 para hacer un comparativo. Y así, según como lo quieran utilizar. Entonces, ese es el formato, ya lo tienen ahí todos para que lo puedan descargar, ahí está en el chat. Entonces, ahí estamos. Bueno. Listos. Creo que no tenemos más preguntas por acá. Estamos todo muy bien. Bueno, chicos, yo creo que ya es hora de despedirnos.
Nos vemos entonces el siguiente miércoles a las 8 de la noche, a las 20 horas Colombia, con otro salón de estudio. Va a estar también muy, muy chévere. Y, bueno, quiero también agradecer a todos porque se conectaron y que están cada vez más pendientes de estos espacios de aprendizaje. Muchas gracias al profe Medardo por acompañarnos esta noche. A todos los asistentes, muy, muy agradecido con todos sus aportes y todo lo que están haciendo también por preocuparse y aprender, que eso es lo más bonito de esto. Sí, pues no, pues, lo mismo, o sea, agradecerles mucho la asistencia, realmente el participar, aportar, eso pues es la idea para la que se pensó este espacio, como que podamos aprender todos, podamos enseñar a algunos, podamos aprender otros, y así pues como construir un conocimiento más sólido. Y Así hacerles es. pues como invitaciones, lean mucho, lean mucho, realmente hay mucha información muy interesante por ahí, incluso de manera gratuita. Sean muy curiosos y también si alguno quiere tomarse un salón de estudio, desarrollar un tema, una exposición, lo que quiera, pues tiene las puertas abiertas y requiere alguna asesoría o algo, no, pues no hay problema en que nos consulte a nosotros y no, pues también puede participar. Así es. Abierto completamente el salón de estudio a que lo podamos utilizar. De paso, ahí le quiero tirar la pelota al profe Medardo Sáenz. Si quiere también agarrar la batuta en este salón de estudio y traerse un tema bien jugoso de lo que quiera, también bienvenido. Fantástico sería poderlo tener acá en este espacio, compartiendo conocimiento que también es muy, muy valioso. Entonces, pues bueno, eso sería. Gente, creo que eso sería todo por hoy. Nos veríamos entonces el próximo miércoles. Otra cosa, y si necesitan la presentación, nos pueden hablar por redes sociales y se las enviamos. ¿Listo? Bueno, esperamos que estén muy bien y feliz noche. Que descansen. De acá, Chao, pues. Cafetear quiere un salón de estudio. Eso. Bueno, sí, claro. Eso, de Hágale, una. ahí estamos De una. conversando y lo desarrollamos. Claro, de una. De una, el que quiera. Así te buscamos en Instagram, ¿ok? Sí, Pi. Listo. ¿Cuál Dale, es tu pues. nombre, parce? Nombre es Manuel. Listo, Emanuel. Ahí estamos entonces conversando a ver qué podemos hacer. Claro que sí, Víctor. Gracias a ustedes. Hasta luego, feliz. Listo. De una. Igualmente, que estén muy bien. Bueno, Listo. ahora sí. Gente, que estén Estamos muy bien hablando y que descansen. entonces. Listo. Ahí nos vemos.